Buenas tardes, yo soy el doctor Carlos Aparicio, soy el director médico de la clínica Multiden. Lo que vamos a ver hoy día es un inicio para poder introducirlos en el tema digital de lo que es la historia clínica electrónica. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente cuál es el origen, la necesidad, de qué norma salen estas normas para poder nosotros crear una necesidad y que hoy día cuando terminemos la reunión se van a dar cuenta que si no tenemos claro que esto es lo que se viene a futuro, vamos a tener un gran problema y vamos a estar en un atraso. Ya. La norma técnica 139 del año 2018 del Ministerio de Salud nos habla sobre la ley de la gestión de la historia clínica y nos da ciertos parámetros sobre el manejo de las mismas. Obviamente habla de las historias físicas y de las historias electrónicas, de la historia clínica electrónica, y nos habla sobre el archivamiento, ¿ya? Y que había cambiado con la norma antigua. Estos son los principios de los que habla la norma. En teoría existen dos tipos de archivos: el archivo activo y el archivo pasivo. ¿De acuerdo? El archivo activo, según la definición de la norma, son las historias clínicas que están en el manejo de los últimos 5 años. El archivo pasivo es pasado los 5 años. Esos son los dos grandes archivos. Pero midamos los tiempos. El archivo activo se refiere a la última cita que realizó el paciente. No significa cuando se creó la historia clínica. ¿De acuerdo? O sea, si es un paciente recurrente y viene, por ejemplo, todos los años para hacerse una limpieza cada 6 meses y es un paciente bien cumplidor, esa historia jamás va a pasar a archivo pasivo. Siempre va a estar en archivo activo, así hayan pasado varios años, más de los 5 años de lo que estamos hablando. Entonces, ese es un primer concepto que debemos tener claro, ¿no? Archivo activo, archivo pasivo, es de 5 años desde la última cita que haya tenido vigente. ¿De acuerdo? Entonces, archivo pasivo y archivo pasivo. El archivo pasivo, según la norma, tenemos que guardar la historia clínica 15 años. Miren lo que estamos hablando. Si tenemos unas historias físicas y en el mejor de los casos viene un paciente por un examen nada más, se le tomó una ecografía, se le dio un presupuesto y el paciente se fue y no volvió, esa historia clínica deberíamos guardarla legalmente por 5 años, que va a estar en el archivo activo, y 15 años más por archivo pasivo. O sea, estamos hablando de el mejor escenario, 20 años que deberíamos guardar esa clínica, esa historia clínica. Y estoy hablando de una historia clínica regular. Por ejemplo, en la norma sale también ciertas excepciones a estos tiempos. Por ejemplo, pacientes con cáncer. Un paciente con cáncer tenemos que guardar su historia clínica mínimo 40 años. Entonces, si empezamos a calcular estos tiempos y cumplimos todo lo que estamos hablando dentro de las normas de marketing, de gestión, de que hemos hablado, de ventas, y nos va bien, somos exitosos, vamos a darnos cuenta que con el tiempo vamos a tener que alquilar departamentos, almacenes para guardar nuestras historias clínicas y podamos cumplir nuestro archivo pasivo. ¿Ya? Esta ley salió en el 2018. ¿Ya? Antes de esa ley, el archivo pasivo era 10 años. Desde el 2018 son 15 años. Honestamente, pocos odontólogos revisan este tipo de información legal. Estamos muy metidos en el área clínica. Yo les recomiendo mucho siempre tener un poco de conocimiento de gestión, de manejo de normas, manejo de quejas. Esto nos va a hacer mejores profesionales y mejores odontólogos. Pero si no, también hay cursos para eso. Esto, si no lo tenemos claro, va a ser un problema muy importante en 5 o 6 años. Vamos a tener que innovar nuevas formas de hacerlo. Esta es la forma actual. Esa es la forma en que vamos a solucionar este tema.
¿Ya? Una vez que ya tenemos claro qué es un archivo activo y qué es un archivo pasivo, ya pasamos a otro tipo de archivos dentro de los mismos, que son los archivos comunes y el archivo especial. ¿De acuerdo? El archivo común son las historias clínicas que pueden estar tanto dentro de un archivo activo como de un archivo pasivo, y que están dentro de los periodos regulares. O sea, una historia clínica normal, que se le trata sus coronas, sus restos, pasa a archivo activo. Si no se hace nada, pasa a archivo pasivo. Y esos dos archivos son el archivo común. El archivo especial son otro tipo de historias clínicas. Legalmente, lo que nos dice la norma es que deberían ser archivadas en forma especial, fuera de esos archivos. Es más, deberían estar a cargo del director médico de la institución. Esas historias clínicas son las historias clínicas que tienen implicancia médico-legal. Vale decir, si tenemos una historia clínica que está en una queja en su salud, en el ministerio público, etc., esa historia clínica tiene un especial cuidado que debemos tener dentro de la clínica. Por tanto, debería estar en un archivo especial, el cual, les vuelvo a repetir, está a cargo del director médico, ¿no? Si hubiera una historia clínica con características históricas, ¿no? Por ejemplo, el primer caso de COVID, por decirles, en el Perú, ¿no? Epidemiológicas u otras características, ¿no? Pacientes con cáncer es también lo que les digo, ahí también van dentro de ese archivo especial. ¿Ya? Entonces, estos son todos los archivos que debemos tener dentro de nuestra clínica dental. Basándonos en esta información que nos da la norma técnica 139, nos vemos en la necesidad, ¿no?, futura de crear nuestra primera historia clínica electrónica. Esta historia clínica electrónica va a tener ciertas características. Ya poco a poco vamos a ver, por ejemplo, que una de las características especiales que tiene la historia clínica electrónica es la firma digital del doctor. ¿De acuerdo? Muchas historias clínicas que son digitales, ¿no? Nos la venden como si fuera una historia clínica electrónica, en donde nos dicen, tú escaneas la firma, pegas en la imagen, en la historia clínica como si fuera una imagen y ya es una historia clínica electrónica. Ya, eso no es una firma digital. No la debemos tomar en cuenta. La única firma que vale dentro de una historia clínica es la firma electrónica. ¿De acuerdo? No puede ser otro tipo de firma. Entonces, ¿qué es lo que nos va a responder todas las necesidades de una historia clínica electrónica? Primero, como les dije, nos va a resolver los problemas de volumen de manejo de historias clínicas. Nuestro almacén y sobre todo el traspapelo de documentos, ¿de acuerdo? A veces no somos prolijos necesariamente en guardar nuestras historias clínicas, y esto nos va a solucionar definitivamente nuestro almacén. ¿Por qué? Porque todo va a estar en la nube, todo va a ser digitalizado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a romper esa barrera de almacén, de espacio. Cada espacio dentro de la clínica tiene un costo también, dentro del alquiler o del compra-venta, que lo podíamos aprovechar mejor, no sé, por decir, en una unidad dental más. Entonces, a veces tenemos que tener conciencia del costo-beneficio de las cosas, ¿no? Porque obviamente el diseño de una historia clínica electrónica y la mantención, la base de datos, el hosting, etcétera, tienen un costo y que podría parecernos hasta de repente oneroso. Pero si sabemos que vamos a poder dejar de tener un almacén y que ese espacio importante, dependiendo del tiempo y del volumen que tengamos de nuestra historia clínica, podemos tener otros rubros de negocios dentro del mismo, vamos a dar cuenta que no estamos gastando, sino estamos invirtiendo. ¿De acuerdo? Eso también nos permite transferir inmediatamente información. Yo puedo enviar información al paciente inmediatamente, por un WhatsApp si quisiera. Todo se puede digitalizar y pasar a PDF. Y
bueno, también puede ser, obviamente, para temas de investigación, ¿no? Como está toda la data y toda la información dentro de la historia clínica, podemos transformar esos datos y convertirlos en información y convertirlos hasta en investigación. Entonces, todas esas ventajas nos da el manejo de las historias clínicas electrónicas. Ya, debemos tener muy en claro, como les dije, la diferencia entre una historia clínica digitalizada y una historia clínica electrónica. ¿Ya? Las historias clínicas digitalizadas, por lo general, son sistemas de gestión de la historia clínica, del manejo clínico de un paciente, ¿de acuerdo? Pero eso no nos exceptúa de tener una historia clínica física, porque si no nos venden bien la idea, o nos venden mal la idea, porque podría ser mucho peor, podemos pensar que podríamos dejar de manejar esta historia clínica física. Y si tuviéramos un problema con su salud y entregamos ese tipo de historias, no va a tener ningún valor. No va a tener ningún valor legal, porque no está la firma del odontólogo, no está la firma del que da valor a la historia clínica. Recuerden que el acto médico de un odontólogo, el acto odontológico, nosotros actuamos como un notario en ese momento, donde damos fe que esto ha pasado. Y bueno, con una firma, bueno, sin firma o con una firma escaneada y pegada, no damos valor, porque nosotros no estamos dando fe que nosotros lo hemos hecho, porque cualquiera podría pegar esa firma. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de una historia clínica electrónica? Primero es estandarizar los datos y la información clínica. ¿De acuerdo? Como vamos a manejar un solo estándar, todos vamos a llenarlos de la misma manera. Lo segundo es que vamos a asegurar la disponibilidad de la información clínica. Todo está en la nube. Ya ni siquiera dependo de estar en la historia clínica. Mi historia clínica podría revisarla, irme de viaje a la China y revisarla ya. Solamente necesito acceso a Internet. Mi tercer punto es asegurar la continuidad de la atención mediante intercambio de información clínica. Nosotros podríamos yo podría enviar esta información a la franquicia de Trujillo y continuar ahí el tratamiento, porque toda la información es exportable. ¿No? Puedo organizar y mantener el registro de unas historias clínicas electrónicas mucho más viable que una forma física. Y en teoría, hay una ley que tenemos que registrarnos dentro del RENICE. Todavía ese sistema, el RENICE es el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Todavía no está habilitado para el tema odontológico, sí está habilitado para el tema médico, pero específicamente dentro de salud, de MINSA. A este nivel privado todavía no estamos dentro de ese registro, pero a futuro está la ley, como siempre nos falta el reglamento y la implementación, pero eso también es algo que se viene. La idea es que si estamos dentro de la norma del RENICE, podríamos enviar la información del paciente a cualquier clínica, ¿no? Y todas se van a ajustar bajo el mismo formato. Otro tema importante en la implementación es que la historia clínica electrónica va a garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad de la información, de la información clínica. Todo eso es muy importante tanto para el paciente como la historia, como para la clínica, ¿no? Vamos a tener una firma digital, como le dije, que esa sí tiene un valor legal. En el momento en que ya hay una firma digital autorizada por el Estado, ya podemos registrar todas nuestras atenciones con mucha viabilidad, ¿de acuerdo? Es como entrar a mi correo, o sea, donde yo doy fe que eso está pasando, ¿de acuerdo? Y otra cosa que da confidencialidad es que ningún dato registrado en la historia clínica puede ser eliminado, ¿de acuerdo? O sea, una vez que entra a la base de datos está encriptado. Definitivamente la norma nos da formas de arreglar si hubiera
alguna mala inscripción, puede ser una resina en la pieza 2.1 y realmente era en la 1.1. Esta norma contempla formas de arreglar este tipo de problemas y genera medios para disposición para compartir la información. Otro tema también importante, sobre todo si hubiera acá gestores en las clínicas dentales, los administrativos, no me van a dejar mentir que muchas veces no se entiende la letra de los odontólogos. Con esto se elimina, o sea, todo está tipeado. O sea, aquí eliminamos la barrera de que no entiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas de la historia clínica? Ya hemos hablado de cómo se implementa, cuál es la base legal. Las ventajas son primero la disponibilidad, ¿no? Todo personal autorizado puede acceder simultáneamente. Es como una página web, ¿no? Uno entra, pero debe haber ciertas barreras para que la información pueda visualizarla cada quien, ¿no? No todos pueden ver esta misma información. Minimiza los errores de tratamiento y diagnóstico, ¿no? Por culpa de mal manuscrito, y agiliza los trámites burocráticos y evita pérdida de documentos clínicos. Yo estoy seguro que muchas veces, no sé si les ha pasado, como le digo a los gestores de historias clínicas, los odontólogos agarran una historia y la guardan en sus gavetas. Dicen, mañana la guardo. Se van a dar cuenta que muchas veces no es así. O que pasan horas buscando una historia clínica en un número, ¿no? En el número 11.525 y está en el 15.225. Y están ahí días y días y no la encuentran, ¿no? Y recién las encuentran cuando empiezan a depurar todas las historias clínicas. No, aquí estamos a un clic de encontrar las historias clínicas. ¿Ya? Eso es una ventaja también importantísima. Estamos hablando de ventajas de espacio, las cuales podemos monetizarlas, ¿no? Estamos hablando de barrera a la información. Realmente tiene demasiadas ventajas y que si no entendemos la norma, que si no entendemos la estructura, no lo vamos a ver como una necesidad. Y en 5 años nuestra clínica va a estar desfasada, pero por completo. Y recuerden, en este momento es el momento en que estamos, en el que estamos innovando. Les aseguro que pocos odontólogos conocen de estas normas, de estas leyes. Ustedes hoy día por lo menos ya tienen el primer vistazo y se van a dar cuenta que eso es lo que se viene y nos va a hacer ahorrar dinero a futuro. Hasta muchísimo dinero. Va a mejorar, como otras ventajas, va a mejorar nuestro servicio ofrecido al paciente y aumentar la velocidad de acceso. Recuerden, hace un rato estábamos hablando de no encuentro mi historia clínica, aquí estamos a un clic. Trazabilidad de la información, vamos a poder seguir el tratamiento en tiempo real en el momento que queramos. Va a haber un mayor control de las citas y va a haber una mejor seguridad de los datos de los pacientes con mecanismos informáticos, ¿no? O sea, toda nuestra información siempre está encriptada, nosotros solamente podemos manejarla, nosotros podemos verla, no se puede eliminar información, ¿no? Eso era algo muy importante, que en una historia clínica física yo puedo desaparecer una página, ¿no? Y llenarla nuevamente. No es un requisito legal que el doctor firme necesariamente, que el paciente firme en una hoja de evolución. En la ley de la historia clínica en ninguna parte lo dice. Pero en el momento que yo lo lleno en la historia clínica electrónica, eso queda ahí para siempre. No se puede borrar de ninguna forma. Entonces, eso le da seguridad al paciente. Esa es una excelente forma de llegar a nuestros pacientes, una excelente forma de marketing para poder vender seguridad. ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener que tener para nuestra historia clínica? Primero vamos a tener que ingresar bastantes datos por pacientes que antes lo hacíamos a mano, ¿no? O sea, siempre cuando hay un cambio, eso también deben recordar los gestores, podría haber cierta aprensión hacia el cambio, ¿no? O de repente ya tienen un sistema el cual está digitalizado, no es una historia clínica electrónica y piensan, pero esto no es como antes, ¿no? O sea, siempre hay un temor al cambio. Y entonces, en un principio sí va a ser un cambio importante en todos los procesos, no solamente como una historia clínica, sino que intervienen más actores dentro del manejo,
¿no? La recepcionista, la administradora, que antes no estaba dentro de ese proceso, ¿no? Hay que aprender nuevas codificaciones para nuestras formas de trabajar. Hay que invertir dinero en equipamiento informático y contar con un buen soporte eléctrico. Recuerden que normalmente estos sistemas dependen de la Internet. Si tenemos un Internet pobre o tenemos una computadora que no está de acuerdo a la necesidad que requiero, me va a hacer el sistema lento. Y normalmente le echamos la culpa al sistema, ¿no? Esta es culpa del sistema. Y realmente es el hardware o el Internet el que no está de acuerdo a la innovación que realmente estamos implementando. Y bueno, la firma y sello del profesional, ¿cuál vamos a usar? ¿Firma digital? ¿Información manipulable? No. Acá eliminamos todo eso, ¿no? O sea, conozco muchas veces que firman, que ponen el sello y ponen cualquier firma. Ya, acá se acaba todo esto. O sea, aquí sí hay seguridad de que el doctor ha sido tratado por la persona que estamos hablando. Este es nuestro software multiven. Si ven, el ontograma también, que está dentro de la norma técnica 150 del año 2019, también ya está dentro de la nueva historia clínica electrónica, ¿no? Porque no puedo contemplar parte de la ley. O sea, tengo que cumplir con la ley tanto de la gestión de la historia clínica como del nuevo ontograma, ¿no? Son dos normas técnicas, 139 y 150. ¿No? ¿Para qué tenemos en nuestro software que estamos hablando? Bueno, necesitamos el internet, navegador, y podemos estar en cualquier lugar. Y necesitamos un buen servidor para tener toda la información cautiva, ¿no? Y siempre disponible. Y obviamente eso nos va a dar seguridad. Con nuestra gestión de citas, que también es parte del software, vamos a tener un control de flujo de pacientes, vamos a tener seguimiento, confirmaciones, call center, un montón de innovaciones que hacen que nuestro sistema sea más rico, ¿no? Y tenga ambas ventajas, las ventajas de un sistema de gestión, ¿no? Que normalmente son los softwares digitalizados, más un control clínico eficiente de una historia clínica electrónica. O sea, las dos herramientas más importantes que hay en uno solo. Y esa es la idea, ¿no? Que haya un control clínico y un control administrativo también de la clínica. Bueno, y la gestión de los pacientes, ¿no? Dentro de una ficha de pacientes de nuestro software tenemos la documentación, cargar imágenes, ontogramas ¿cómo se llama? De inicio, de evolución, que también es otra parte de la ley de la gestión de las historias clínicas. Vamos a tener presupuestos, vamos a tener cobranzas, y obviamente todo está automatizado. Si yo hago si mi ontograma sale en el ontograma de inicio, que hay una caries oclusal en la pieza 1.6, y en el momento en que la evoluciono, inmediatamente se evoluciona solo en el ontograma de evolución, sin que tengamos que hacer nada. O sea, hemos ido hasta... entendemos que hay clínicas con mucho flujo de trabajo. Y a veces uno dirá, pero ¿qué cuesta hacer que el odontólogo evolucione también en azul, en los segundos ontogramas? Esos 2 minutos por paciente, si lo multiplico por el volumen de pacientes del día, puede ser 8 horas. ¿No? Puede ser el sueldo de una persona de nuestra clínica. Y si vemos, vamos sumando presupuestos, vamos sumando ahorros. En las gestiones de los tratamientos tenemos la ficha de tratamiento, que está el estado de cuenta, el manejo de laboratorios, estados de atención de la clínica, récord de atención, manejo de CIE 10. Bueno, ahorita ya estamos en el CIE 11, solamente que el gobierno todavía no lo ha aprobado, pero les aseguro que el día que lo aprueben va a estar también acá. Y bueno, obviamente tiene que haber reportes dentro de
no es parte de la historia clínica electrónica, pero sí parte de la gestión de la clínica. Entonces tiene que haber reportes de sede, de doctores, de captación, de tratamientos, todo lo que hemos hablado esta mañana y esta tarde sobre KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, o sea, todos los indicadores de gestión de la clínica. Los más importantes obviamente están acá. Y como es un sistema administrable por nosotros, si vemos que hay necesidades futuras importantes, se manejan. Incluso yo les puedo decir que hay necesidades que no teníamos nosotros o que no vimos en un momento por Multiden como sede central, y que los franquiciados nos han estado viendo esas necesidades futuras y las hemos adquiridos para la clínica, ¿no? Para el nuevo sistema, y eso es algo muy importante porque eso hace lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que el sistema está vivo. Funciona, porque funciona no por el mismo sistema, sino por la gente que interactúa con ellos, ¿no? Y siempre hay una oportunidad de mejora. Eso es todo. Tenemos un módulo en la parte de afuera. Si alguien quiere ver el funcionamiento práctico, tenemos una persona experta en el sistema que puede enseñarles un poco y darle información sobre el manejo de las historias clínicas. Nosotros lo estamos implementando ya para el mes de junio. Entonces, si alguien tiene una duda, alguien quiere aclarar algún tema, tenemos a nuestro programador y a nuestro ingeniero ahí que puede solucionar sus dudas. Muchas gracias. Les agradezco su atención.